Mi hermano gemelo llevaba 8 años sin llamarme. Por eso, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono a las 11:47 de la noche, estuve a punto de dejar que la llamada se perdiera. Algo me hizo responder. Al otro lado no hubo saludo, solo una respiración débil y contenida. Después escuché una voz que conocía mejor que la mía. Álvaro, soy Mateo. Necesito que vengas. Me incorporé de inmediato. 8 años. 8 años desde la última vez que habíamos hablado cara a cara, después del funeral de su esposa Isabel. Aquella tarde le advertí que su hijo Bruno estaba tomando demasiado control de su vida. Mateo se enfadó, me pidió que me marchara y yo, orgulloso, obedecí. ¿Dónde estás?, pregunté. En el cobertizo detrás de mi casa. Bruno me tiene aquí desde hace 4 años. Pensé que había entendido mal. Mateo explicó entre susurros que, después de perder a Isabel, Bruno y su esposa Carla se mudaron con él con la excusa de ayudarlo. Primero controlaron el teléfono, luego el correo, después sus cuentas. Poco a poco lo dejaron sin contacto con nadie. 4 años atrás lo trasladaron al cobertizo y desde entonces apenas podía salir. Ahora Bruno quería que firmara unos documentos sobre un terreno familiar, valorado en más de 6 millones de dólares. Mateo había escuchado una conversación. Si no firmaba después de la fiesta de aniversario de Bruno y Carla, pensaban provocar un supuesto accidente. La llamada había sido posible gracias a Lucía, la hija de Bruno, una niña de 9 años que le había llevado a escondidas un teléfono viejo con acceso a Internet. No firmes nada, le dije. Nos veremos dentro de 2 días, a las 4:30 de la mañana, en la estación de servicio de la salida 247. Encuentra la forma de llegar. Tengo miedo, Álvaro. Cerré los ojos. Éramos dos hombres de 64 años, pero por un instante volví a escuchar al niño que se escondía detrás de mí cuando éramos pequeños. Soy tu hermano. Eso no ha cambiado. La línea se cortó. 10 minutos después ya estaba preparando una bolsa. Había trabajado durante décadas como investigador privado y llevaba 3 años retirado, pero todavía conservaba cámaras pequeñas, grabadoras, memorias externas, documentos y dinero para emergencias. No sabía exactamente qué encontraría en Tennessee, solo sabía que mi hermano me había pedido ayuda y esta vez no pensaba llegar tarde. Conduje casi sin detenerme desde Oregón. Durante el trayecto no podía quitarme de la cabeza el funeral de Isabel. Bruno había estado pegado a Mateo todo el tiempo, contestando por él, guiándolo, decidiendo quién podía acercarse. Yo lo vi y se lo dije. Mateo no quiso escuchar. Una semana después de aquel funeral, según me contó por teléfono, Bruno le retiró el móvil, cambió el número de la casa y comunicó a los vecinos que su padre necesitaba privacidad. Parecía una decisión familiar. En realidad, era el comienzo del aislamiento. Cuando llegué a la estación de servicio antes del amanecer, vi una figura acercarse despacio por el borde de la carretera. Era Mateo, pero parecía haber envejecido 20 años. Estaba muy delgado, caminaba con dificultad y su ropa le quedaba enorme. Se detuvo a pocos metros de mí. Álvaro. Lo abracé y sentí como todo su cuerpo temblaba. Le di agua, comida y atendí sus pies, lastimados por haber caminado varios kilómetros en la oscuridad. Cuando recuperó un poco el aliento, me contó el resto. Bruno llevaba años recibiendo su pensión y otros ingresos. Cada mes el dinero entraba y desaparecía en otra cuenta. Mateo había firmado un poder cuando todavía estaba destrozado por la pérdida de Isabel, convencido de que era un trámite para facilitarle la vida. A partir de ahí, dejó de saber qué pasaba con sus propios bienes. Lucía había sido su único vínculo con el exterior. Le llevaba agua, algo de comida cuando podía, y, finalmente, aquel teléfono. Gracias a ella, Mateo supo que Bruno hablaba de una venta vinculada a un proyecto de autopista y de una póliza a su nombre. Entonces le propuse una idea arriesgada. Somos gemelos idénticos. Bruno llevaba años viendo a su padre como un hombre derrotado, y probablemente ya ni lo observaba con atención. Mateo iría a un lugar seguro para descansar y recuperarse. Yo volvería a la casa vestido como él, ocuparía su lugar en el cobertizo y reuniría pruebas. Si todo salía bien, Bruno no descubriría el cambio hasta que fuera demasiado tarde para ocultar lo que había hecho. Mateo dudó. Él te conoce. Conoce al hombre que cree que has llegado a ser. Respondí. Eso juega a nuestro favor. Le conseguí transporte hasta un hotel de Nashville, le di dinero y una fotografía de nosotros dos cuando teníamos 7 años. Antes de irse, Mateo me miró largo rato.
Siempre fuiste el valiente. Tú aguantaste 4 años esperando una oportunidad. No confundas silencio con falta de valor. Me puse su camisa, sus vaqueros y una gorra. Ensucié un poco mi rostro y encorvé los hombros. Cuando me vi en el espejo retrovisor, por un segundo tuve la sensación de estar mirando a Mateo. La casa familiar estaba peor de lo que recordaba. Pintura descascarillada, césped abandonado, basura en el porche. Bruno apareció en la cocina con una camiseta manchada y una expresión de fastidio. ¿Dónde te habías metido? Caminando. Me estudió unos segundos y luego perdió el interés. Detrás de él aparecieron Carla, su suegra Rosa y Paula, la hermana menor de Carla. Las tres me miraron como si fuera una molestia. Lucía estaba en la escalera. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió apenas. Ella creía que yo era su abuelo. Bruno me llevó al patio y abrió el cobertizo con un código electrónico. Aquí te quedas. No entras en la casa si yo no lo digo y no hablas con nadie. Dentro había un colchón fino, una bombilla y una botella de agua. Nada más. Lo que más me preocupó fue el olor. Revisé un pequeño respiradero y descubrí que estaba obstruido. El sistema del calentador exterior también parecía manipulado para que parte de las emanaciones acabaran entrando lentamente. No era una avería casual. Hice fotografías de cada detalle, incluida la cerradura y sus números de serie. Esa noche comprendí lo que Mateo había soportado. La oscuridad era total. Se escuchaban ruidos en las paredes y voces lejanas desde la casa. Sobre una tabla encontré unas palabras talladas. Lucía es mi sol. Entonces entendí por qué mi hermano no se había rendido. Poco después, escuché pasos pequeños junto a la puerta. Abuelo, te traje agua. Una botella apareció por debajo. Me agaché para hablar con ella sin abrir. Gracias, cariño. Papá estaba muy enfadado hoy. Estoy bien, y tú también vas a estar bien. No podía explicarle todavía quién era yo. Solo le pedí que siguiera siendo prudente y que no contara a nadie que venía al cobertizo. Al día siguiente Bruno quiso recordarme cuál era mi lugar. En la cena, él tenía un enorme filete. Carla y Rosa comían platos recién preparados. Paula estaba pendiente de su móvil. Lucía solo tenía un vaso de fideos instantáneos. Para mí, habían dejado sopa fría y un trozo de pan pasado. Miré el plato de Bruno, caminé hasta la mesa, tomé el filete y le di un bocado. La habitación quedó en silencio. ¿Qué haces?, preguntó. Tengo hambre. Se levantó, esperando que yo retrocediera. No lo hice. Sostuve su mirada. Durante una fracción de segundo vi desconcierto en sus ojos. El hombre al que él conocía bajaba la cabeza. Yo no. Terminé de comer, dejé el plato y dije, «Ya no estás tratando con el mismo hombre». Volví al cobertizo. Detrás de mí empezaron los gritos. Aquello no fue un simple desafío. Necesitaba que Bruno perdiera seguridad, que hablara más de la cuenta, que empezara a cometer errores. La oportunidad llegó cuando la familia salió de casa. Abrí la cerradura del cobertizo y entré en el despacho de Bruno. Su ordenador ni siquiera tenía contraseña. Encontré una carpeta sobre el proyecto de autopista. La tasación del terreno era de $6,2 millones. Después, apareció una póliza con Mateo como asegurado y Bruno como beneficiario. Había extractos bancarios de años enteros. La pensión y otros ingresos de mi hermano se transferían cada mes a una cuenta controlada por Bruno. La suma acumulada superaba varios cientos de miles. También encontré un poder notarial dudoso y documentos sobre un apartamento junto al mar que Bruno y Carla planeaban comprar después de cerrar la operación del terreno. El historial financiero mostraba además que Bruno arrastraba deudas importantes. De repente todo encajó. No se trataba solo de codicia, también estaba desesperado por conseguir dinero rápido. Copié los archivos en una memoria y contacté con Javier Molina, un abogado con el que había trabajado años atrás. Tengo un caso de explotación financiera, aislamiento y falsificación, le dije. Te mandaré pruebas, prepárate. Ese mismo día Carla me llevó a una clínica. Bruno quería que el doctor Andrés Salvatierra declarara que Mateo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. Durante la evaluación respondí correctamente a cada pregunta. Cuando Carla salió un momento, miré al médico a los ojos. Sé lo que Bruno espera que firme. El doctor se quedó inmóvil. No sé de qué habla. Entonces será fácil. Usted escribirá la verdad, que estoy orientado y puedo decidir por mí mismo. Y si las autoridades preguntan quién intentó presionarlo, también dirá la verdad. Cuando Carla regresó, el doctor anunció que Mateo estaba cognitivamente bien. La expresión de ella cambió por completo.
A la mañana siguiente decidí aumentar la presión. Saqué una tarjeta que Bruno no conocía, alquilé un vehículo elegante y compré un traje, zapatos y un reloj. Volví a la casa vestido como un hombre que no necesitaba permiso de nadie. Bruno, Carla, Rosa y Paula se quedaron sin palabras. Nosotros controlamos tus cuentas, dijo Carla. Controláis las cuentas de Mateo, respondí. El silencio fue inmediato. Sabía que me había arriesgado demasiado, pero también vi algo útil. Empezaron a sospechar. Esa noche escuché a Bruno y Carla discutir. Decían que yo era diferente y que debían acelerar su plan antes de la fiesta. Horas después, vi luz en el garaje. Bruno estaba allí con Sergio Navarro, un conocido suyo. Me acerqué a una ventana y activé la cámara. Bruno había bebido y hablaba sin filtros. Presumió del terreno, de los 6,2 millones y de la futura vivienda frente al mar. Luego explicó que la firma se conseguiría durante la fiesta del 15 de mayo. Sergio preguntó qué ocurriría con Mateo. Bruno bajó la voz y habló del sistema del cobertizo. Dijo que una avería podía parecer un accidente y que, llegado el momento, nadie haría demasiadas preguntas. Añadió que la póliza también dejaría una buena cantidad de dinero. Sergio dejó su vaso. No quiero saber nada de esto. Yo solo estoy asegurando mi futuro, respondió Bruno. Cuando Sergio se marchó, envié la grabación a Javier. Su respuesta llegó casi de inmediato. Aquello era suficiente para llevarlo a las autoridades. Podíamos terminar allí. Sin embargo, la fiesta estaba a pocos días, y Bruno pensaba utilizarla para presentar la cesión del terreno como un gesto familiar. Decidimos que ese mismo escenario serviría para mostrar la verdad. Javier coordinaría con la policía y la fiscalía. Yo seguiría reuniendo pruebas. Lucía volvió a ayudarme. Una tarde me contó que Paula guardaba papeles y dinero en un cajón cerrado. Entré en su habitación cuando todos dormían. Encontré una escritura preparada para transferir la casa y las tierras de Mateo a Bruno, con una firma que no se parecía a la de mi hermano. Había también documentación notarial sospechosa y un cheque de $50,000 a nombre de Paula por servicios prestados. Fotografié todo. Al salir, vi a Lucía en el pasillo. «Tú no eres mi abuelo», dijo. No tenía sentido mentirle. «¿Cómo lo sabes? Tus ojos se parecen a los suyos, pero no están tristes. Y cuando mi papá grita, tú no tienes miedo». Saqué la vieja fotografía de los dos niños idénticos. «Este es tu abuelo Mateo, y este soy yo. Me llamo Álvaro, soy su hermano gemelo. Él está en un lugar seguro y vine a ayudarlo». Lucía miró la foto, luego mi cara y volvió a la foto. «¿Va a volver? Muy pronto. No se lo diré a nadie». La abracé. Aquella niña había comprendido en unos días lo que muchos adultos habían preferido no ver durante años. La víspera de la fiesta, el patio se llenó de trabajadores. Montaron una carpa, un pequeño escenario, un proyector y mesas para unos 60 invitados. Bruno llegó al cobertizo con la escritura. «Mañana, a las 3, firmas delante de todos. Sonríes, estrechas mi mano y se acabó». «Mañana», respondí. Más tarde probé el proyector. El vídeo del garaje se veía y se escuchaba perfectamente. Llamé a Javier. A las 4:30. «Trae a la inspectora Marta León y al equipo que corresponda. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás». Ese es el objetivo. El 15 de mayo, el jardín parecía preparado para una celebración impecable. Música, comida, copas, vecinos, compañeros de trabajo. Bruno y Carla recibían a todos como una pareja perfecta. Yo estaba sentado en primera fila con Lucía a mi lado. A las 3:30, Bruno subió al escenario y agradeció a su esposa, a Rosa, a Paula y finalmente a su padre Mateo. Me pidió que subiera. «Papá ha pasado años difíciles», dijo al micrófono. «Hoy quiero quitarle una preocupación de encima». Mostró la escritura y explicó que era una simple transferencia para facilitar impuestos y mantenimiento. Varias personas aplaudieron. Me entregó un bolígrafo. Solo una firma. Doblé el papel y lo dejé sobre el atril. «Tengo una idea mejor». Le quité el micrófono con calma y miré al público. «Antes de firmar, todos deberían saber qué estamos celebrando en realidad». Activé el proyector. En la pantalla apareció Bruno hablando con Sergio en el garaje. Su propia voz llenó la carpa. El terreno, los millones, la operación, el apartamento y el supuesto accidente del cobertizo. La gente dejó de moverse. Algunos sacaron el teléfono. Carla se quedó pálida. Bruno corrió hacia el portátil. «Apágalo», me puse delante. «Ya es tarde. Hay copias fuera de esta casa».
Reproduje después imágenes de los documentos falsificados y del pago destinado a Paula. Ella intentó alejarse, pero varios vecinos le cerraron el paso sin tocarla, esperando a que llegaran las autoridades. Entonces me quité la chaqueta vieja que llevaba sobre el traje y enderecé la espalda. Hay algo más. Yo no soy Mateo Serrano, me llamo Álvaro Serrano, soy su hermano gemelo, y durante los últimos días he ocupado su lugar para documentar lo que ocurría aquí. El murmullo se convirtió en un estruendo de preguntas. Mateo estuvo aislado durante años. Sus ingresos fueron desviados, se prepararon documentos sin su consentimiento y existía un plan para quedarse con sus propiedades. Todo está documentado. Alguien gritó: ¿Dónde está Mateo? La puerta del fondo se abrió. Mi hermano apareció apoyado en un bastón. Seguía delgado, pero llevaba ropa limpia y su mirada era distinta. Lucía salió corriendo. ¡Abuelo! Mateo la abrazó y cerró los ojos. Ya está, mi sol, ya está. Cuando levantó la mirada hacia mí, solo dijo: «Viniste. Te dije que vendría». Las sirenas se escucharon a lo lejos. La inspectora Marta León entró con varios agentes y explicó que Bruno, Carla, Rosa y Paula debían acompañarlos mientras se investigaban los hechos. Bruno miró a su padre por última vez. «¿Por qué haces esto?», preguntó Mateo. «Te habría dado todo lo que necesitabas». Bruno apartó la vista. No hubo una respuesta que pudiera arreglar 8 años. Al día siguiente, Mateo dio su declaración completa. Contó cómo, después de la pérdida de Isabel en 2017, Bruno se había instalado en la casa y había empezado a controlar cada aspecto de su vida. Primero el teléfono, luego el correo, después el dinero. En 2021 llegó el cobertizo. Un médico independiente confirmó que Mateo necesitaba atención por el largo periodo de abandono y aislamiento. Javier entregó registros bancarios, fotografías, grabaciones, copias de documentos y la información de la póliza. El doctor Salvatierra también aceptó explicar la presión que había recibido. Mateo solo repetía una frase: «Quiero que se termine». Pero todavía faltaba recuperar algo más importante que el dinero: su familia. Durante los días siguientes nos instalamos temporalmente en la casa mientras se resolvía el caso. Lucía permaneció con Mateo bajo supervisión legal. Una tarde preguntó si su padre volvería pronto. «No, cariño», le dije. «Ahora hay adultos encargados de decidir lo que ocurrirá. Tú no tienes que solucionar nada». Ella asintió con un alivio que ningún niño debería conocer tan bien. Rosa consiguió salir temporalmente, mientras esperaba nuevas decisiones judiciales, y apareció en la casa. Intentó convencer a Lucía de que todo era culpa de Mateo. Mi hermano, todavía débil, se plantó en la puerta. «Viste lo que ocurría y miraste hacia otro lado. No puedes venir ahora a decirle a Lucía qué debe sentir». Su voz no era fuerte, pero por primera vez no temblaba. Rosa se marchó y, después de incumplir las restricciones que tenía, volvió a quedar bajo custodia hasta el juicio. Mateo me confesó que quería ser tutor de Lucía de forma permanente. Parecía la solución más segura, hasta que Javier llamó con una noticia inesperada. Elena, la hija de Mateo, llevaba 6 años lejos de Tennessee y acababa de ponerse en contacto. Quería regresar y formar parte de la vida de Lucía. Elena llegó en junio, trabajaba como enfermera en Oregón y no tenía antecedentes. Al entrar en el despacho de Javier y ver a su padre, se quedó paralizada. «Papá». Mateo se levantó y ella corrió a abrazarlo. Elena explicó que había sospechado que algo iba mal, pero Bruno también la había intimidado. Le hizo creer que, si interfería, perdería cualquier posibilidad de volver a ver a su padre. Ella huyó, avergonzada y asustada. «Debería haberme quedado», dijo llorando. «Volviste», respondió Mateo. «Empecemos desde ahí». Cuando Elena se reencontró con Lucía, la niña tardó unos segundos en reconocerla. «Tía Elena, tú me dabas helado de chocolate». Elena sonrió entre lágrimas. «Siempre pedías 2 bolas». Lucía quiso saber por qué se había marchado. Elena no inventó excusas. Le dijo que había tenido miedo y que lamentaba no haber estado allí para protegerla. Lucía se acercó y la abrazó. A partir de ese momento, dejamos de hablar de quién tenía derecho sobre la niña y empezamos a hablar de qué necesitaba ella. Mateo sería su tutor principal y Elena se quedaría cerca para ayudar. Por primera vez en años, la casa empezó a parecer un hogar. El caso llegó a juicio el 15 de agosto. La sala estaba llena. Yo declaré primero y expliqué por qué había intercambiado mi identidad con Mateo. La defensa intentó presentar mis grabaciones como una provocación,
Respondí lo único importante. Yo no había obligado a Bruno a hacer nada. Solo había documentado decisiones que ya estaban en marcha. Después se presentaron los movimientos financieros, las escrituras, las grabaciones, el informe del cobertizo y el testimonio del doctor. Lucía habló en una sala protegida con profesionales especializados. Nadie le pidió que reviviera más de lo necesario. Horas después llegó el veredicto. Bruno recibió la condena más alta por el conjunto de delitos relacionados con explotación, fraude, falsificación y el plan contra Mateo. Carla recibió una pena importante por su participación. Rosa también fue responsabilizada por colaborar y encubrir, y Paula por los documentos falsificados. Las condenas fueron distintas, pero el mensaje fue el mismo. Ya no podían seguir controlando la vida de Mateo. Al salir del tribunal, mi hermano respiró profundamente. Se acabó. Ahora empieza otra cosa, le dije. Semanas después, el Estado compró el terreno por algo más de 6,3 millones de dólares para el proyecto de autopista. Después de impuestos y gastos legales, Mateo conservó una suma cercana a 4,8 millones. Decidió no quedarse con la vieja casa. Había demasiados recuerdos difíciles. La cedió a una organización local que la transformó en un centro de apoyo para personas mayores que atravesaban situaciones de control y aislamiento. En septiembre regresamos a Bend, Oregón. Mateo, Elena y Lucía alquilaron una casa a 10 minutos de la mía. Lucía volvió al colegio, se apuntó a fútbol y comenzó terapia. Elena encontró trabajo en un hospital. Mateo recuperó peso, volvió a caminar cada mañana y empezó, poco a poco, a tomar decisiones sin mirar por encima del hombro. Un sábado de octubre fuimos al río con cañas de pescar. Lucía leía sobre una manta y Elena llegaba por el sendero con una cesta de comida. Mateo lanzó la línea al agua y se quedó mirando el reflejo del sol. «Perdí 8 años», dijo. «Sí, pero te recuperé a ti. Recuperé a Elena. Y Lucía está bien». Lo miré. «Ganaste el día que encontraste la forma de llamar». Mateo negó con la cabeza. «Tú me salvaste. Nos ayudamos los dos». Lucía levantó la voz desde la manta. «¡Tío Álvaro! ¡Abuelo!». «Mamá dice que podemos tener un perro». Mateo se echó a reír, una risa limpia que no le había escuchado desde hacía años. «Entonces tendremos un perro». Lucía corrió a abrazarlo. Yo miré el río y pensé en todo lo que había pasado. Cifras, documentos, fechas, audiencias, millones. Nada de eso parecía tan importante como aquella escena sencilla. Si esta historia deja una idea, es esta. El control rara vez empieza con una gran señal. A veces empieza con alguien que ayuda a manejar una cuenta, responde las llamadas por otra persona, decide quién puede visitarla o convence a todos de que necesita estar sola. Visto por separado, cada gesto puede parecer pequeño. Juntos pueden convertirse en una jaula invisible. Mateo confió en Bruno porque era su hijo. Yo me alejé porque estaba enfadado y convencido de que ya había hecho suficiente. Los dos aprendimos demasiado tarde que el orgullo y el silencio son aliados perfectos para quien quiere controlar a otra persona. Por eso, si alguien cercano empieza a desaparecer de su vida habitual, deja de contestar, pierde acceso a su dinero o parece pedir permiso para todo, no lo ignores. Pregunta, escucha, busca ayuda profesional si hace falta. Una conversación a tiempo puede cambiar una historia entera. Y también aprendí algo sobre la familia. No siempre significa estar de acuerdo. A veces significa volver después de 8 años. Admitir que te equivocaste y hacer lo necesario para que la otra persona pueda elegir su vida otra vez. Esta historia incluye elementos ficticios creados con fines narrativos y educativos. Si te mantuvo conmigo hasta el final, cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas y qué decisión habrías tomado tú al recibir aquella llamada a las 11:47 de la noche. Si disfrutas relatos de tensión familiar, segundas oportunidades y justicia, puedes apoyar el canal con un me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias. Yo todavía conservo aquella fotografía de 2 niños de 7 años abrazados junto al río. Durante mucho tiempo pensé que solo era un recuerdo. Ahora sé que era una promesa. Mateo y yo podíamos pasar años sin hablarnos, vivir a miles de kilómetros y cometer todos los errores posibles. Pero cuando de verdad importó, uno llamó y el otro respondió. Y a veces eso basta para empezar de nuevo.